a esperar que se sumen. Sí, profe, no hay problema. Bueno. Faltan muchos alumnos todavía para ingresar al aula. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Valentín. Bien, ¿y usted? Muy bien. Bueno, algún día podrían prender las cámaras para verle las caras, chicos. Carlos. Hola, profe. Perdón si se ve muy oscuro, lo que pasa es que está muy iluminado para atrás y si abro las puertas no se va a ver nada. A ver. No, no importa. No, una broma. Igual, yo sé que están. Sí, profe, Estefano. estamos. Estefano es mi amigo. ¿Cómo anda, profe? Bien, Estefano, ¿cómo está? Gusto de verlo. Muy bien, gracias a Dios. Y pocos chicos, ¿eh? Si bien se Sí, están sumando, pero... ¿Recuerdan la presencialidad? Éramos muchos. hemos sobrevivido poco, profe, cada vez hay menos. Sí, qué pena. Tienen que seguir, ¿eh? Prohibido abandonar. Sí, eran que no. No, tienen que seguir. Como sea, pero tienen que pedir, ¿eh? ¿Estamos, chicos? Como sea, profe. Como sea. Sí, profe. Acá seguimos, ¿eh? Lentos, pero seguros. Vamos a alcanzar la meta, ¿eh? Seguro. Bueno, lean el título. Incremento y diferencial total de funciones de varias variables, ¿sí? Vamos a hacer la analogía, como siempre, que yo introduzco el tema, con análisis matemático 1. A ver, ¿qué nos acordamos de incremento y diferencial de... Tenemos un sistema de ejes coordenados
tenemos una función y igual a f de x como esta. Tomábamos un punto, este punto, sobre la curva de abscisa x y ordenada f de x. El origen, entonces, este x le corresponde como imagen f de x. Hasta ahí, nada nuevo, ¿sí? Le vamos a dar un incremento a x, tal como este. Delta x, ¿sí? Entonces, este punto tendrá por abscisa x más delta x. Es decir, x más delta x, estoy en este punto. Y la ordenada correspondiente a x más delta x será f de x más delta x. A ver. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, acá me queda un poco, vamos a ver, improlijo. Sí, profe, hasta ahí estamos. ¿Sí? Hasta ahí está. A este punto le voy a llamar n, a este punto le voy a llamar q. Trazamos por n una horizontal paralela al eje de las x, ¿no? Por supuesto. Y fíjense, este segmento que le voy a llamar, a este punto le llamo P, este segmento PQ representa, Al ¿qué incremento representa? de f Muy de x bien, delta I, delta y. ¿sí? Delta I, ¿está bien? Que aparece como consecuencia del TX, ¿sí? Este es arbitrario, pero este no. Este depende de este. ¿Estamos, chicos? A ver, vamos a seguir admitiendo. Bien, entonces, delta I, que es el incremento de la función como consecuencia que aparece como consecuencia de delta X, es igual a f de x más delta x, es decir, a la función incrementada f de x más delta x menos la función f de x. ¿Estamos? La función en el punto n, f de x. Es decir, la ordenada o la imagen de x. De nuevo, delta i es la función incrementada menos la función, ¿sí? f de x en el punto n. Si a todo esto le resto esto, me queda esto. Esto es delta i. ¿Me van entendiendo? Sí, Sí, se profe. entiende. Bien, voy a trazar la recta tangente, ¿sí? Por el punto n. Trazo la tangente, acá este punto lo voy a correr, este era el punto Q, y acá voy a tener el punto T. ¿Sí? A ver. Ahí está. Esta es la recta tangente, como dije, ¿sí? Al punto, por el punto N, de abscisa X y ordenada f de X. Esta recta tangente, ¿sí? Define con la horizontal o con la paralela al eje de las X el ángulo alfa. Bien, estoy viendo que se quieren, acá en el teléfono me dicen que hay chicos que no pueden ingresar, pero ustedes vieron que estoy admitiendo, ¿no? Bueno, escríbanle que... Bien, entonces, como dije, trazo la tangente por el punto N. Voy a calcular. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. PT sobre NP. Ahí está.
Bien. Tangentes, cateto opuesto, este segmento PT sobre NP, ¿sí? Ese es por trigonometría. Bien, pero ¿qué es? PT va a ser igual a tangente de alfa por NP. Este segmento, ¿sí?, representa gráficamente el diferencial de la función, diferencial de y. Y la tangente de alfa, ¿qué es? Es La derivada. Muy bien, la derivada Por X. en el punto X, ¿sí? En el punto de abscisa X, por NP. ¿Y NP qué es? NP es igual a esto, o sea, por delta X, ¿sí? ¿Estamos, chicos? A medida que delta X tiende a 0, ¿sí? Le llamamos diferencial de Y, ¿se acuerdan? Perdón, diferencial de X. Es decir, que el diferencial es igual, gráficamente, esta es la interpretación geométrica que la deben haber visto el año pasado, el diferencial de la función es igual a la derivada, ¿sí?, f' de x por delta x. Y cuando este tiende a 0, cuando delta x tiende a 0, ¿sí?, el delta y, ¿sí?, se aproxima al diferencial de y. Es decir, ¿esto cómo lo pienso? Esto se piensa como que confundir esta ordenada o este segmento PQ por PT es como confundir la gráfica de la función entre X y delta X por, ¿sí?, por la recta tangente en el punto N. Esa sería la interpretación geométrica, ¿sí?, del diferencial. Sería Entonces, como... el diferencial sería esto. Diferencial de Y. Bueno, lo tendría que haber hecho para el otro lado. O sea, ¿Serían esto, como para hacer aproximaciones, profe? exactamente. Esto ¿O la es deriva? diferencia. Sí, señor. Esto es diferencia. Sí, ¿quién hablaba? Yo, profe, ¿Quién que me... sería Valentín. Sí, Que sería como para... Yo vi que hacen aproximaciones con la sí, derivada porque a veces está más fácil hacerlo con la sí, derivada. exactamente. Sí, es más fácil Pero encontrar. cercanos al punto. Exactamente, porque cuando delta X tiende a 0, es muy poquito el error. Claro, Es ahí más, se confunde. Si no, ya es más grande la claro, diferencia. exactamente, eso es aproximación, ¿sí? De delta I con el diferencial. Muy buena la interpretación, es aproximación. Ya vamos a ver en la práctica cómo funciona esto, ¿eh? Es muy interesante. Ya lo vimos, nosotros en análisis 1. Pero vamos a recordar también eso de aproximación. Es mucho más fácil calcular la derivada, multiplicarla por el diferencial de X, ¿sí?, que calcular todo esto, la función incrementada menos la función en el punto. Igual hay que saberlo, igual se toma en el examen, ¿sí? Bien, vamos a análisis matemático 2. Acá estamos. Estamos en el espacio, ¿sí? Quise graficar. ¿Qué sucede con una función de dos variables? Es decir, tengo z, que es función de x e y. ¿Sí? Fíjense, acá tengo un punto en el dominio. X, y, tomo un punto x, y. Le doy un incremento, pero le doy un incremento en el sentido x, ¿sí? Y tengo este punto que tendrá por abscisa, vayan comparando con aquello, x más delta x, y es constante, porque lo doy en este sentido. Es decir, este sería el delta x. Esto es delta x. Ay, puse delta x. Delta x, ¿sí? Vayan haciendo la analogía con lo que vimos antes.
Bien. A este punto le corresponde, ¿sí? En el espacio el punto A. O sea, este punto sería X, Y y Z. Y acá, en este punto, ¿sí? Acá, en el espacio, en la superficie, intersecta la superficie, ¿no es cierto? Este punto tendrá por coordenada X más delta Y, X más delta X, Y Z, ¿sí? Yo le llamé B a ese punto. Y si le doy ahora un incremento en este sentido, es decir, en el sentido Y, le doy delta Y, este punto tendrá por coordenadas X más delta X, Y más delta Y. ¿Me van entendiendo? ¿Sí? O sea, yo a partir de este punto le doy un incremento en X, manteniendo Y constante, y después le doy un incremento en Y, y estoy en el punto X más delta X, Y más delta Y. Correspondiendo en la superficie, acá, ¿sí? X más delta X, Y más delta Y, y acá aparece ya delta Z, ¿sí? Delta Z, fíjense que es el incremento total, ¿sí? En este caso de una función de dos variables que está formado por un delta Z1 que corresponde a este punto, X más delta X, Y constante, ¿sí? Más, bueno, lo voy a anotar, para ¿qué es delta Z? Delta Z, para que les quede claro y lo puedan expresar cuando se lo pidamos en el examen final. Delta Z, ¿sí? Es igual a f de x más delta x, y más delta y, ¿sí? Menos f de x. ¿Ven? Es la función incrementada en x más delta x menos la función, ¿sí? F de xy. Esto es z, f de xy. ¿Me entienden? A su vez, esto, miren, qué parecido a esto, ¿no? La función incrementada menos la función en el punto. Acá puse delta z, a su vez, es igual a delta z1 más delta z2. ¿Pero qué es delta z1? Bueno, delta z1 es el incremento que aparece como consecuencia, ¿sí?, de delta x. Es decir, este depende de ese incremento que le dimos al principio, delta x. Y esto será igual a f de x más delta x y constante, ¿sí? Ese sería f de x menos, voy a llamarle z1, menos f de xy. Eso sería z1. Y z2 va a ser igual a f de x más delta x. Miren en el gráfico. Y, puse y. Y más delta y, ¿sí? Menos el incremento este. F de x más delta x. Pongo y de nuevo. Y. O sea, esto es Z1 más Z2. Bueno, ahí se cancela y me queda delta Z igual a delta Z1 más delta Z2. ¿Me van entendiendo? Bien. Profe, no se ve muy bien el gráfico. Yo no puedo localizar los puntos, eso que está poniendo. ¿Esto delta Z? Z1 Claro, y pero Z2. porque no se ve bien el gráfico, está muy alejado. ¿Sabe qué pasa, profe? Es lo que le comentamos la otra vez, que justo cuando usted grafica ahí, la Sí. cámara justo ahí no enfoca bien, pero cuando empecé a escribir aquí en el medio, sí. Pero bueno, La próxima pásenos una vez hago foto. allá, porque esto es lo más importante de la clase. Claro, Yo por es eso. un gráfico. De última lo que podemos hacer, profe, es sáquele una foto como hicimos la otra vez y ya Sí. lo vemos
Ah, lo Bueno, analizamos, sí, la seguimos más o no, menos, sí. pero Esto es lo más lindo. Por eso, como me cuesta graficar, sí, lo hago al comienzo de la clase y como para aprovechar el pizarrón, lo hago a la izquierda. Pero bueno, ahí va la foto. Ahí se las mando para mí. Bien. Sí, está bien. Claro. Y ahí va. Bueno, espero les sirva. Estamos, chicos, entonces. Se define el incremento total que dice la teoría. El incremento total, entonces, f de x más delta x, y más delta y menos f de x. La función incrementada en el sentido de x, en el sentido de y, menos la función en el punto. ¿Sí? Bien. ¿Qué más dice la teoría? Se dice que esta función z es diferenciable en el punto xy si su incremento total de delta z en el punto puede expresarse, estoy leyendo textual, puede ser expresado en forma de la suma de dos términos, igual que en análisis matemático, en los cuales el primero una expresión lineal en delta x y delta y el segundo un infinitésimo de orden superior. La parte lineal del incremento se llama diferencial total y se designa con el símbolo diferencial de z. Es decir, ¿qué es todo lo que dije? Dije que delta z es igual a la derivada de f respecto de x por delta x más la derivada de f respecto de y, derivada parcial, ¿no es cierto? Por delta y. Más gamma 1 por delta x más gamma 2 por delta y. Estos son infinitésimos, ¿sí? Lo mismo que acá también era el incremento, era el diferencial más un infinitésimo, ¿sí? Así en análisis matemático. Ese infinitésimo, a medida que delta x en análisis matemático 1 tendía a 0, ese infinitésimo se hacía cada vez más chiquito y le llamábamos error, no sé si se acuerdan. Por ahí le pedíamos calcular, ¿sí?, el error de confundir delta y con el diferencial de y gráficamente era esto. No sé si se acuerdan. Ese segmento, que a medida que delta x tendía a 0, ¿sí?, esto, como se aproximaban delta y con el diferencial de y, esto también tendía a 0. Era porcentualmente muy chiquito. ¿Se acuerdan de eso? ¿Hicieron ejercicio con eso? En mi grupo lo hicimos. ¿Sí? Bueno, porque ahora lo vamos a hacer también. Vamos a ver qué sucede acá en análisis 2. Entonces, esto es lo mismo. El delta z es el diferencial, esto, que es la derivada por delta x, miren la similitud, esto es el diferencial de z. ¿Estamos? Es derivada por delta x, derivada por delta x, pero derivada parcial, con respecto a x y con respecto a y. Tenemos funciones de dos variables. En este caso, estamos analizando una función de dos variables. Y esto, ¿sí?, es lo que le llamábamos épsilon. ¿Qué es? Épsilon, ¿qué es? Es un infinitésimo de orden superior, ¿sí? Le llamamos gamma 1 en el sentido de 1, ¿sí? Gamma 1 en el sentido de x, perdón, y en el sentido y. Miren, acá, ese gamma 1 por delta x más gamma 2 por delta x es este pedacito. Esto, a ver, fíjense, esta es la superficie, ¿sí? Es la superficie.
Las derivadas, estas derivadas son las pendientes, ¿sí?, de la superficie en el sentido X y en el sentido Y. Y esto que ven así, ¿sí?, que antes era la recta tangente, es un plano tangente. A ver, esto sería algo así. Tengo la superficie y tengo el plano tangente. ¿Ven mira, acá lo ven como la curva, ¿sí?, y la tangente. Acá tengo la superficie, lo están viendo ahí, no se les pase la foto, y esto es el plano tangente en el punto XY, ¿sí?, de abscisa XY. Acuérdense que son varias ordenadas. No sé si lo ven, ¿sí? En vez de tener Sí, una tangente, entonces, es un plano tangente. Y la aproximación, ¿sí?, es cuando delta X y delta Y tienden a cero, el diferencial, ¿sí?, perdón, el incremento se aproxima al diferencial. ¿Cómo sucede acá? ¿Se entiende, chicos? Eso es lo que quise graficar. Si lo interpretan, me alegro, porque era la idea. ¿Se entiende? La parte analítica no mucho, profe. La parte gráfica la entendí a la perfección. La parte analítica, por definición, el incremento total es la suma de dos incrementos. Esto, que es el diferencial, más un incremento que le llamamos infinitesimos de orden superior. Esto sale por límite. Aplicando límite, si aplicamos límites para delta X, delta Y que tiende a cero, ¿sí?, esto es insignificante, ¿sí?, es despreciable. ¿Y qué me queda? Me queda el diferencial. Es más, cuando delta X y delta Y tienden a cero, esto podemos asegurar que es delta X es el diferencial de la variable independiente X y delta Y es el diferencial de Y. De modo que el diferencial de Z, en definitiva, lo vamos a calcular como la derivada de la función, derivada parcial de la función en X por diferencial de X más la derivada de la función con respecto a Y por el diferencial de Y, ¿sí? Y esto ya es despreciable. Esto, ¿sí?, ya no lo tenemos en cuenta en el epsilon. O sea, se confunden ahí prácticamente el plano tangente con, ¿sí?, con el punto, con el gráfico, en este caso de la función, ¿sí?, en el punto, pero en una superficie, X más XY, perdón. Entonces, me quedaría entonces, esta primera parte. Sí. profe, tomando la interpretación de la derivada parcial, que sería Sí. como una recta tangente, por ejemplo, cuando es o con respecto a X, sería como una Sí. tangente perpendicular al eje X. Claro, en el sentido. Y ahí, Claro, en el y ahí lo sentido. multiplicamos por el incremento X, Sí. que sería, que vendría a representar el diferencial Y de análisis 1. Sí, tal cual. Y después hacemos lo mismo para el otro Pero en el otro lado. sentido, en el Claro. otro sentido, en el sentido Y, es lo mismo, porque acá las pendientes son a la superficie, ¿sí? Es un plano perpendicular, tangente a la superficie lo que trazamos. ¿Me entienden? En ambos sentidos me queda el diferencial. Y el otro incremento, ese epsilon, ¿qué es lo que me representaría? El epsilon, esta distancia, este segmentito, que acá era este. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sería la diferencia. Sería Exactamente, que hay entre el plano y la superficie. el incremento. Sería el incremento de la función y el diferencial. Y el diferencial, exactamente. Y lo calculábamos, ¿se acuerdan en el análisis matemático 1? Eso es lo que calculamos varias veces, calcular la diferencia entre el incremento y el diferencial. Fíjense que acá, gráficamente, el diferencial, ¿sí?, es más grande que el incremento total.
No está mal, puede ser al revés también, que delta Z, como sucedía acá, depende todo de la función, ¿sí? No necesariamente delta I, ¿sí?, era mayor que el diferencial, por ahí sucedía al revés. Todo depende de la función dato. Eso también quiero que tengan en cuenta. ¿Ven? Delta Z, bueno, gráficamente lo hice así, y el diferencial como un segmento más grande. ¿Se dan cuenta? Pero no necesariamente eso sucede. Depende de la función, y en este caso de las superficies. ¿Estamos, chicos? Lo vamos a ver eso con los ejercicios. Bueno, la condición necesaria y suficiente para que exista el diferencial, primero, eso no les dije, y el punto de partida, que la función, ¿sí?, z, que f de x, sea continua y las derivadas parciales también sean continuas. Si no, ¿cómo voy a derivar? Si las funciones derivadas no son continuas, ¿sí? ¿Y qué pasa si tengo una función de más de dos variables? Es lo mismo, si tengo z, función de x1, x2, xn, el delta z, hagamos el diferencial. El diferencial va a ser igual a la derivada de f respecto a x1 por diferencial de x1, más, y así sucesivamente. Es la sumatoria de los productos de las derivadas con respecto a cada una de las variables independientes por los diferenciales de esa variable, ¿sí? La suma de esos productos me da el diferencial de z. Punto suspensivo. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Eso es cuando tenemos más de una variable. Pongamos acá como última derivada de f respecto, si no, no. xn por diferencial. Ahí está. Eso sería la derivada, el diferencial de z en una función de varias variables. Y se define así. Sea z, una función que tiene derivadas parciales continuas, ¿sí? Esa función z es diferenciable en el punto x1, x2, x3, xn, y su diferencial total, como lo dije, es la suma de los productos, ¿sí?, de las derivadas parciales multiplicadas por los diferenciales de las variables independientes correspondientes. ¿Se entiende? No lo puedo ver, pero me lo imagino. Ahí. Es como que se va tomando cuánto se eleva, por así decirlo, el valor de la pendiente en todas las direcciones, digamos, tomando en cuenta hasta las que no se pueden imaginar. Exactamente, es cambio. ¿Cómo cambia? Según lo que decíamos, eso que eran cambios o variaciones, eso es el cambio, ¿sí?, que representa la recta tangente, ¿sí?, o la altura esa con respecto a la superficie. Esto, la verdad que cuesta imaginarse, pero si entiendo esto, capaz que lo vea a esto, ¿no? Cuando tengo una función de varias variables. Yo hasta acá puedo ver, pero acá me imagino un plano tangente en distintas direcciones. No sé, esto, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Veamos, a ver esto, cómo... Profe, perdone, antes que borre, ¿podría sacar una foto así nos quedan todas esas fórmulas? Sí, la verdad que... Perdone, disculpe. Sí, no, por favor, mira lo que me dijo. Quiero que veamos esto en los ejercicios, a ver cómo lo aplicamos. Ya saqué la foto, así que oyamos.
Profe, ¿Sí? ¿ya hay fecha para el próximo parcial? No, todavía no hemos fijado fecha, pero estaba viendo que nos quedan chicos fuera de estas 3 clases nomás, porque el cuatrimestre termina, Claro, por eso. sí, y calculen en 15 días, ¿sí? Y el Porque recuperatorio también sería... tenemos recuperatorio, Claro, ¿sí? sí. Y nos están faltando varios temas que son básicos, ¿no? Nos está faltando todo lo que es derivada direccional, gradiente, extremos y integrales. Bueno, ya veremos cómo hacemos para llegar, ¿no? La El idea próximo es que parcial, se vean todos esos temas, ¿sí? Por ahí nos podríamos extender unos días más después de que finalice el cuatrimestre, como para tomar recuperatorio. Supongamos, el último viernes, ¿sí? Creo que 25, la semana siguiente, sí, ya sería... El último viernes creo que es 25, ¿sí? Ahí podríamos tomar el parcial y en la semana siguiente, el próximo viernes, podríamos tomar el recuperatorio. Vamos a ver qué dice Arturo, ¿no? El profe Arturo, que es el titular. Profe, Sí, en la tercera unidad creo que sale la derivada o sea, sería viernes direccional. 25 sí, el parcial. sí, nos está faltando eso y gradiente, chicos, sí. Y, profe, también, pero en funciones vectoriales también sale Sí. gradiente, así como un tema. Claro, sí, eso vamos a ver. Es decir, Pero ¿vieron? es todo el mismo tema, ¿verdad? ¿O Sí, lo es vamos. del mismo, la Sí, derivada vamos. direccional? Sí, es derivada direccional. Vamos a tratar de dar en una sola clase derivada direccional y ahí nomás el gradiente, ¿sí? Pero lo mismo es verla como vector, como dicen ustedes. Posiblemente la clase que viene, porque dejamos una clase para máximo y mínimo y la otra clase pero ve, ya no estamos extendiendo. Vamos a tener que tener alguna clase por ahí en medio de la semana, chicos. Bueno, después lo vemos a eso. Sí o sí, porque si no, no llegamos. Yo quiero que vean todo. ¿Ustedes tienen análisis 3 también? Ingeniería, Cultura no, profe. ingeniería Ingeniería mecatrónica, sí. sí. Sí, Ingeniería sí, profe, licenciatura mecatrónica, no. sí. Y bueno, necesitan integrales porque van a ver ecuaciones diferenciales. Es más, nosotros antes las veíamos en análisis 2, pero nunca llegábamos bien, porque imagínense la cantidad de temas en un cuatrimestre. Pero Así sí están que, las ecuaciones, profe, en el programa. Sí las vi y sí están. están, pero no llegamos, chicos, están, Ah, no, pero bueno. sí le damos la base, le damos integrales. ¿Por qué es la base? Derivadas integrales, sobre todo integrales, para resolver ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Profe, Y ahí están las explicaciones. hay Sí, otro tema a tener en cuenta, disculpe. El sí. 12 de julio ya tenemos el llamado de julio, a los finales, o sea, Verdad, la no mesa de... podemos tomar, ¿verdad? Claro, por Sí, eso le digo, o sea, téngalo en cuenta al ay, tema eso de sí, esforzarse para julio, porque acuérdese que el 12 de julio ya tenemos mesa de examen sí, nosotros, esa claro, semana, ¿sí? claro, que yo Yo, pensaba tomar en esas primeras semanas, pero claro, no, bueno, por eso le digo, téngalo en sí, cuenta el tema sí, de la fecha, nada sí, más. la Sí, el verdad, Yo, cuatrimestre creo que cierra. sí, pero necesitan saber integrales los de ingeniería mecatrónica, sí o sí, si sí, no, no, yo imagínense, entiendo, la los Entonces, entiendo a los profe, análisis ¿cuándo chicos, tendríamos la otra clase? los chicos de ingeniería los entiendo porque ellos tienen análisis 3, obviamente, sí, lo vamos a sí, bancar, lo único que, bueno, yo voy tratando de que tengan cuidado sí. con el tema de las fechas para que veamos. Sí, no, bien, no, le agradezco porque la verdad que no me acuerdo, pero sí, que tenerlo en cuenta. Bueno, vemos cómo llegamos. La idea es dar la mayor cantidad de temas, chicos, porque si no, no van a tener herramientas para análisis 3. Claro, o sea, después tendríamos otra clase extra, Sí, digamos. ¿cómo? No escuché. No.
Bueno, Que después tendríamos otra clase extra, digamos, antes del sí, parcial. sí o Está sí. bien. Sí o sí vamos a tener una clase. Sí, no llegamos. Y aparte tenemos que repasar un poco porque vieron cómo vamos, ¿no? Casi una unidad por clase. Bien, considerando que no es la única materia, etcétera, por ahí no estamos teniendo tiempo para reflexionar sobre diferentes contenidos. Y eso es lo importante, ¿sí? De esta materia, ¿no? Bueno, veamos algunos ejercicios. Me dicen, calcular delta Z, ¿sí? Y diferencial de Z, y me dan de dato Z, que es igual a 2x al cuadrado más 3y al cuadrado, y me dicen que lo calculo en el punto P, XY, ¿no es cierto? Donde X es igual a 10, Y es igual a 8, delta X igual a 0,2 y delta Y igual a 0,3. ¿Sí? Bien, calculemos el incremento total y el diferencial total. El incremento total dijimos que era igual a f de x más delta x y más delta y menos f de x. Bien, entonces, delta z va a ser igual, en mi ejercicio, va a ser igual a la función... Profe, disculpen. La función zi, el exponente es 2x al cuadrado más 3x más 3y al cuadrado, ¿es? ¿O es otro número? Es 2x al cuadrado más 3y al cuadrado. Bien, gracias, no lo llegaba a ver por eso. 2x al cuadrado más 3y al cuadrado. Bien, delta z, recién lo vimos, se definía como la análisis 1, la función incrementada menos la función en el punto. Bien, entonces delta z va a ser 2, le damos el incremento de x más delta x, pero está elevado al cuadrado, ¿sí? Más 3 y más delta y elevado al cuadrado menos f de x y f de x y es 2x al cuadrado más 3y al cuadrado. Cuidado que ahí puso en delta z abajo puso 3i más delta x en lugar de i más delta y. Ah, perdón, sí. Gracias, sí. Sí. Bien, entonces, ¿ven? Le damos, incrementamos x, incrementamos y, ¿sí? Menos f de x, que es la función dato. Resolvemos y nos queda 2 por este cuadrado de un binomio, x al cuadrado más 2x delta x, más delta x al cuadrado, ¿sí? Más 3, también el cuadrado de un binomio en y, el cuadrado más el duplo de y por delta y, más delta y al cuadrado, menos 2x al cuadrado menos 3y al cuadrado. Bueno, acá es 2x al cuadrado, lo podría haber hecho directamente, bueno, más 4x delta x, más 2 delta x al cuadrado, más 3y cuadrado, más 6 y delta y, más 3 delta y al cuadrado, menos 2x al cuadrado menos 3y al cuadrado.
A ver, esto es delta Z. 2x al cuadrado, 2x al cuadrado, 3y al cuadrado, menos 3y al cuadrado. Es decir, me queda delta Z, ¿sí? Es 4 por x. X es 10 por delta x, 0,2, más 2 por delta x, es 0,2 al cuadrado, más 6y, y es 8, multiplicamos por delta y, que es 0,3, más 3 por delta y, que es 0,3 al cuadrado. ¿Tienen una calculadora? También nos piden diferencial de Z. El primer término es 8, profe, porque es 4, o sea, perdón, es 4 por 10, si no leo mal, ¿no es cierto? 4 por Sí. 10 por 0,2. Sí, sí, Bueno, 40 por 0,2 es 8. sí, bueno. Bueno, Y 8 más, claro, 0,04 por 2 más 6 por 8, 48 por 0,3. A ver si lo pueden, si se acercan al resultado final. y nosotros, yo por lo menos los iba escribiendo solos, profe, a Sí. cada uno, entonces ponía 8 Ah, bien. más, Ujú. pero no sé los otros chicos cómo lo harán. Bueno, si alguien le da el resultado total, así avanzamos. Disculpe, profe, ¿cómo? Ah, no, nada, no dije nada. Iba a preguntarle cómo había obtenido los valores para reemplazar y están ahí arriba. Son datos, siempre son datos. Tanto el punto como los incrementos, que acuérdense que delta X después igual al diferencial, ¿no? Profe, a mí me da 22,75, no sé si está bien. Sí, 22,75. A mí me había dado eso, 22,75. ¿Sí? Pero lo hice porque por ahí me equivoco en esto y así saltaba el error. Muy bien. O sea, el incremento total es este. Mientras que el diferencial dijimos que era la derivada parcial de x, ¿sí? Por diferencial de x más la derivada parcial respecto de y por diferencial de y. ¿Mm? Entonces, el diferencial de z es, derivamos la 4x. función, claro, con respecto a x me queda 4x. Muy bien. Por diferencial de x. Más 6y. Más 3 por 2, 6, ¿sí? Considerando x constante, es 6y por diferencial o delta y. Acuérdense que lo consideramos iguales cuando tiende a ser. Me va a quedar 4 por x, que es 10 por 0,2 más 6 por y, que es 8 por 0,3. Y esto me da, bueno, a mí me dio igual, no sé. Sí, profe, coincido. ¿Ven qué poca diferencia? ¿Sí? ¿Estamos? O sea, son prácticamente 0,35 iguales. la diferencia, si no me equivoco. Claro, tendría que calcular el epsilon, el error, 0,35. O sea, es la 0,35. diferencia. Delta Z menos, en valor absoluto lo pongamos diferencial, ¿sí? Y esto me da 0,35. O sea, es grande este error, porque esto en realidad lo puse grande, 0,2 es grande. Pero, O sea, esos valores de arriba de delta X y delta Y claro, tienen que ser más sí, chicos todavía, profe. somos chicos, sí, somos chicos.
Y a medida que tienden a hacer esto, se aproximan mucho más. ¿Estamos? Ahí está lo de aproximación, ¿sí? Que era lo que querían que les quede como concepto definitivo, ¿no? Bien, Una veamos foto, profe, otro. por favor. ¿Cómo dice? Sáquele una foto, Ah, por favor. sí. Disculpe. Sí, sí, La tengo gracias. como fotógrafo oficial. Sí, quiero que esto lo tengan porque esto puede salir en la parcial. Bueno, vemos otro ejercicio. Bueno, ahí tienen en la guía. A ver, hacemos el otro. Voy a borrar. Vemos otro. Esta es la guía. Dice calcular el incremento y el diferencial total. U igual a X por Y al cuadrado. El punto P, 5, 3, delta X y delta Y. Profe, Sí, me surge una duda, o sea, sí, es por lo que dijo algo hace rato. sí. ¿Por qué son importantes las integrales dobles o triples para las ecuaciones diferenciales? O sea, no son las ecuaciones diferenciales, yo vi que salían las integrales normales, ordinarias, digamos, Sí, según la depende variable. de lo que estemos analizando. De primer orden. Sí, esas son las más usuales, claro, que las resolvemos, sí, las homogéneas por variables separadas. Eso lo Claro. vemos, chicos. Sí, pero Está bueno, es que bueno eso. vemos lo básico también ahí. Y la van a Claro. tener, creo que cuatrimestral también a la materia. ¿Sí? Sí. Se ve más o menos como vemos acá. Vieron que falta teoría, ¿sí? Yo doy la teoría básica como para resolver los ejercicios, pero hay mucha de teoría, hay bastante, ¿sí? Más o menos ¿cuál es la idea? Y así se toman las finales, por supuesto, el concepto. Si usted me dice, es una recta y es una curva, cuando estamos hablando de una superficie y un plano, para mí ahí hay un error conceptual. ¿Me entienden? Estamos, o sea, Sí, profe, se entiende. lo que se da es lo conceptual, pero hay un montón de teoría. ¿Sí? Yo Bien. estoy haciendo una maestría en enseñanza de las ciencias exactas y vemos en profundidad muchas cosas, mucho contenido, ¿sí? Mucho desarrollo, pero no lo podemos desarrollar en una clase. Y es así. Pero esto es básico. Desde ya les digo, es información. ¿Estamos? Para profundizar, bueno, ya tendríamos que tener mayor crédito oral. Pero bueno, lo pueden hacer después. ¿Sí? Sí, igual también queda en cada uno si quiere profundizar en los temas. Exacto. Porque el programa está completo, o sea, no tiene muchos temas generales. Sí, es verdad, sí, queda en cada uno. Sí. ¿Saben qué? Cuando en la práctica, cuando ya sean profesionales, sí, ahí tienen que estudiar. Porque se van a presentar situaciones donde tienen que hacer de investigadores, prácticamente. Sí, y ahí en lectura. Pero si ustedes tienen estas herramientas básicas, lo van a hacer, ¿eh? Claro que lo van a hacer, seguro, sin duda, ¿sí? En la práctica lo van a hacer. Bueno, sigamos.
Entonces, nos piden calcular el incremento y el diferencial total. A ver, dijimos, acá sería delta U, ¿no es cierto? El delta U, ¿sí? Es igual a F, bueno, U de X más delta X, ya le puse F, no es lo mismo. I más delta I menos F de X o U de X, es lo mismo. Bueno, la función incrementada sería X más delta X, ¿sí? Por I más delta I al cuadrado, ¿sí? Menos X por Y al cuadrado. ¿Mm? Entonces, desarrollamos, como recién el cuadrado del binomio, multiplicamos, yo pienso que ahí no van a tener dudas de avanzar, ¿no? Calculemos el diferencial, el diferencial de U, que es la derivada parcial de U con respecto de X, por diferencial de X más con respecto de Y, la derivada parcial por diferencial de Y. Bien. Entonces, la derivada parcial con respecto de X, ¿qué es? Y cuadrado. Con respecto de X, ¿sí? Sí, al cuadrado, profe. Y es constante. Por diferencial de X. Más la derivada de U con respecto de Y es 2X por Y, ¿sí? Por diferencial de Y. ¿Estamos? Por ahí les cuesta derivar, pero es fácil, es practicar. Yo veo que se equivocan más en eso, ¿sí? En derivar, que en dar el concepto. El concepto lo interpretan, lo tiene. La mayoría de mis alumnos lo tienen. Bueno, lo dejamos ahí, ese ejercicio me parece, o lo resolvemos. Esto es reemplazar, ¿no es cierto? Menos X al cuadrado. Bueno, acá tendrían que resolver esto. El cuadrado del binomio. Bueno, lo practicamos un poquito. Delta U igual a X más delta X por I al cuadrado más 2 I por delta I más delta I al cuadrado, ¿sí? Tienen que hacer ese producto X por Y al cuadrado. Acá aplicamos la propiedad distributiva, ¿sí? Reemplazando, o pueden reemplazar directamente, más fácil. Acá pueden reemplazar X5, delta X 0,02, y cuadrado es 3 al cuadrado, que es 9, 2 por X, ¿sí? Por delta X, que es 0,02, y de 0,02 al cuadrado menos la función. Lo que les quería mostrar es que siempre se van esta. Cuando yo multiplique X por Y al cuadrado se anula, ¿sí? ¿Estamos? Cuando apenas aplique la propiedad distributiva, X por Y cuadrado, que es positiva, se va a cancelar con X por Y al cuadrado, ¿sí? Que está ahí restando. Sucede eso. Y bueno, acá también reemplazamos, ¿no es cierto? Directamente, diferencial de U va a ser I cuadrado, que es 9, por diferencial, que es 0,02, más 2, por 3, por 5 y por 3, bueno, entonces al revés, por diferencial de I, 0,02. No calculo el resultado, a ver si lo hacen ustedes. Bueno, si lo quieren completar ahora, es solo reemplazar, ¿no es cierto?, por los valores que hemos dado de datos.
Profe, perdone, Sí. soy un poco oxidado, como digo yo. Cuando hace la distributiva le queda x por y al cuadrado en positivo en el primero, ¿no es cierto? Sí, Y sí, en el segundo queda 2 por x y diferencial de y. sí, Ah, bien. sí. Después x por delta y cuadrado. Luego delta x por y cuadrado. Delta x por 2 por y por delta y. Más, acá todos son positivos, delta x por delta y al cuadrado. Como delta x, delta y, ¿sí? Son iguales, 0,02 y x e y son 5 y 3 respectivamente, reemplazan. A ver cuánto. Ahí voy por eso, ya después calculo el de abajo, profe. Claro, Voy de poco. Sí. Perdóneme, pero yo Sí, voy más despacito, digamos. es solo reemplazar valores, ¿sí? Sí. Nada más que bueno, hay que hacerlo en orden porque es largo. Hay que hacerlo, ¿verdad? Sí. Yo después le voy a sacar la foto. La verdad que no saqué no tengo el resultado. Profe, entonces el diferencial de orden superior es ese epsilon. Ese, ¿sí? Ujú. Epsilon. Sí, epsilon le llamábamos también en análisis 1, ¿sí? Que es esa ordenadita, ese segmento que queda entre la recta tangente y la curva, ¿se acuerdan? No me acuerdo si en los diferenciales, yo me acuerdo solamente en el Es la diferencia. límite, que No, ahí no, también se ha utilizado como... claro, no, pero no confundo, No confundo, solamente le digo que me acuerdo que lo sí, vimos ahí lo vimos como la misma letra griega, pero claro, y también conceptualmente significaba que era pequeñito. sí, no, nada que ver. Claro, pero ese era Sí. el radio de ese entorno, de centro Claro, medio. sí, es otro concepto. Sí. Sí. Y es más, acá le llamamos gamma, ¿se acuerdan? El gamma, porque tenemos en ambos sentidos, en el X y en la Y, ¿sí? Claro. En análisis 1 teníamos, ¿sí? Con respecto a Y. O sea, es la distancia, digamos, entre la curva y la recta tangente en análisis 1. Acá sería entre la superficie y el plano tangente. Que a medida que delta X tendía a cero, el delta Y era prácticamente igual al diferencial de Y. ¿Se acuerdan? Y precisamente un infinitésimo es una función cuyo límite en el punto igual a cero. Va por ahí, ¿eh? ¿Vieron infinitésimo en análisis 1? Sí, profe, un infinitésimo, sí, cuando estábamos estudiando el límite. Claro, ese es el infinitésimo. ¿Viene por ahí? En el límite cero. Bueno, si han sacado algún resultado. Estoy en eso, profe, el último. A ver. Bueno. 0,78 me dio a mi profe. Me dio lo mismo, profe. ¿El delta U? Sí. ¿Y el diferencial? A mí me dio 0,70. ¿Cero? Ven que prácticamente, bueno, 0,02 sería la diferencia, ¿no? Es decir, entre el delta U y el diferencial de U.
que le llamábamos épsilon, que no es el épsilon del libro, ¿sí? Pero cuidado en los parciales, si este le da 0,78 y este le da 29, algo está mal, ¿eh? ¿Me entienden? Sirve Sí, para... profe. Hay que controlar que Tengan en cuenta eso, porque por ahí, por los nervios, yo veo que se confunden. Error común obtener grandes diferencias entre el diferencial y el incremento total. Entonces, cuidado. Bueno, vemos otro ejercicio. Le saco la foto. Voy a borrar. Y veamos una aplicación. Bueno, dice, el ejercicio de la guía es el C. La altura de un cono es h igual a 30 centímetros. El radio de su base es r igual a 10 centímetros. ¿Cómo variará el volumen de dicho cono si h se aumenta en 3 milímetros y el radio se disminuye en 1 milímetro? ¿Estamos? ¿Sí? O sea, se va haciendo más finito hacia arriba y quiere saber cuánto es el volumen. Exactamente. ¿Cómo ha variado el volumen de ese cono? Bien. Bueno. Ejercicio 3, profe. El ejercicio C, le puse sí, 3C, ¿sí? Yo quiero graficar, más o menos. El radio, esto le llamé R, esto le llamé H, ¿sí? Esto dice, se va a estirar un poquitito, ahí, y esto se va a achicar. Ahí, exagerando, ¿no? H es dato, dice que H es dato, y es 30 centímetros, el radio, 10 centímetros, ¿sí? Esto se extiende en 3 milímetros y el radio en 10 centímetros. El radio, dijimos el radio, esperen, el radio en 1 milímetro. 1 milímetro. Sí, el radio disminuye en 1 milímetro. Acá 1 milímetro. Bueno, exagerando, por supuesto, la gráfica, ¿no? Pero es como para que tengan la idea. Como dijo acá Carlos, ¿sí? Se tiró el cono. ¿Cómo varía el volumen? ¿De qué es variación? ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan del volumen de un cono? Volumen es 1/3 de pi, 1/3 de pi por radio cuadrado, superficie de la base por la altura. ¿Sí? 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura. Es el volumen de un cono. Bueno, ¿qué vamos a calcular? Recuerden esto, ¿no? Que delta B es aproximadamente igual a diferencial de B. Trabajo con esto, es más sencillo. ¿Sí? Esto. ¿Y diferencial de B qué es? En mi ejercicio particular va a ser la derivada, ¿no es cierto? 1/3 es la constante. Lo puedo poner así, entre paréntesis. La constante va afuera. Igual a la derivada de B respecto del radio, ¿sí? ¿Sí? Por
el diferencial de B, ahora lo voy a poner en forma genérica, porque si no, lo voy a poner en forma genérica, es 1/3. La derivada de B respecto del radio, ¿sí? Por ese diferencial que va a cambiar el radio más la derivada de B respecto de H. ¿Ves que tienen que identificar las variables independientes? ¿Cuáles son? El radio y la altura. Es lo que dice el problema, es lo que pide, ¿sí? Es lo que dice que varía. La altura se extiende en 3 milímetros y el radio se comprime en 1 milímetro. Entonces, esta sería la ecuación, ¿sí?, del diferencial de B. Y esto va a ser igual. Diferencial de B va a ser 1/3 por pi, ¿sí? Ya tengo la expresión, entonces. La derivada de B respecto al radio, ¿sí? Acá consideramos H constante. Si derivamos respecto al radio, esta constante la dejé fuera. Va a ser 2R, ¿sí?, por H por diferencial de R. Más, ¿sí?, si la derivada de B respecto de H, me va a quedar R cuadrado por diferencial de H. 1/3 de pi está, ¿sí?, multiplicado, lo saqué como factor común porque la constante iba a estar en los dos sumando. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Cómo hizo para sacar la derivada de delta de B con respecto a R, profe, y de B con respecto a H? De B, como siempre, considero, si saco de B con respecto al radio, considero esta constante. Entonces la constante queda, ¿sí? Bueno, esto también queda. 1/3 de pi por R, por H, perdón, es constante. Y esto, la derivada de la potencia es igual a 2 veces 2R. Sí, ¿Sí? exacto. Sí. Y más la derivada de B respecto de H, en ese caso R es constante. Por eso R, en este caso R cuadrado es constante, 1/3 de pi son constantes, y la derivada de H es 1. ¿Sí? Perfecto. Consideramos constante. Por diferencial de H, que lo que me tengo que recordar esto, ¿no? Primero, identificar las variables independientes. ¿Sí? Por supuesto que más o menos lo ven en el problema, ya en la consigna se dan cuenta. ¿Sí? En este caso, que la altura aumenta y el radio disminuye, entonces esas son las variables. Pero por ahí, si tienen más variables, tener presente, ¿sí?, que están en el problema. Hay un ejercicio muy lindo, ya después los busco y se los paso, más completo todavía. Bien, y acá ya empezamos a reemplazar valores, porque todo esto lo conocemos, ¿sí? Me va a quedar derivada de B igual a 1/3 de pi por 2, el radio era 10, por H creo que era 30. Por diferencial de R, esto es diferencial de R, esto, ¿sí? Diferencial de R en milímetros, pero para homogeneizar unidades, si estamos trabajando en centímetros, no podemos poner 3 milímetros, ¿sí? Pongamos 0,3, ¿sí? Más 0,1, más 10, que es el radio, al cuadrado por diferencial de H, que es 0,3. Acá me equivoqué, esto es... Ahí está. E2, el radio era 10 centímetros, la altura también creo que era acá 30 centímetros, por diferencial de R, ¿sí?, que es
0,1 centímetro más R cuadrado, es I al cuadrado, por diferencial de H, le puse, esto es H, perdón, este es diferencial de R, este diferencial de H. Bueno, y eso les da, eso me da que hubo una variación negativa en este caso, no sé cuánto les da, pero me dio menos 10. Profe, a mí me dio 94, me dio, no sé si es mal. Menos 2. Ah, esto es negativo, acá hay un error. ¿Sí? Esto es negativo porque es disminución. ¿Sí? Porque si no, como si esto aumentara, ¿cuál es la diferencia? Esto es negativo. ¿Sí? Perdón, que esto es negativo. En este ejemplo en particular, como el radio disminuye, va a precedir el signo menos. ¿Sí? La altura aumenta, positivo. Si no, no va a haber variación. Bueno, por eso me daba, no me acuerdo por qué me daba menos 10 pi. ¿Sí? Es negativo porque, ¿sí? Esto se comprime en este sentido. Me da menos 10 pi. Si pi es 3,14, me da 31 como ya. Sí, eso me dio menos 31. Claro. Menos 31 Como 40. Claro, porque multiplican por pi, 3,14. Claro, sí. 31, centímetros cúbicos, porque habíamos trabajado en centímetros. Bueno, me saco una foto y vemos otra. Nos vamos. Ven que son casos bastante prácticos donde usamos el diferencial considerando su aproximación con el incremento total, ¿no? El otro ejercicio dice, esto hicimos mucho en análisis matemático 1, es decir, calcular aproximadamente 1,02 elevado a la 3,01. ¿Sí? Vimos varios de esto, es calcular el valor aproximado, decíamos en análisis matemático 1, ¿sí? De 1,02 nomás, que era una función de una variable. Ahora, calcular el valor aproximado de 1,02 elevado a la 3,01. ¿Sí? Esto lo podemos considerar como el valor incrementado de una función z igual a x a la y. ¿Sí? Donde x es 1 y es 3, delta x o diferencial de x, es lo mismo, es igual a 0,02 y diferencial de y es 0,01. ¿Sí? Lo sacamos de los datos y tenemos que calcular el valor aproximado. Bien, ¿esto a qué va a ser igual? Teniendo en cuenta que delta z aproximadamente igual al diferencial de z, puse i, no sé por qué puse i. Esto va a ser la derivada parcial de x, ¿sí? Por delta x
más la derivada parcial, bueno, lo escribo, derivada de z respecto de x por diferencial de x más la derivada de z respecto de y diferencial de y. Bueno, entonces, delta diferencial de z va a ser la derivada de z respecto de x, si hago respecto de x, y es constante. ¿Sí? Sí, es constante. Sería y por x. Claro, sería Elevado a y menos 1. A la y menos 1. ¿Sí? Por diferencial de x. Más la derivada de z respecto de y. Ahora, x es constante. Y es la variable. Sería x elevado a la y por el logaritmo de y. Muy bien, por el De logaritmo x. de la base. Por diferencial de y. Perfecto. Perfecto. Y bueno, entonces el diferencial va a ser igual a y, que es 3, por x, que es 1, elevado al cuadrado, por diferencial de x, que es 0,02, más x a la y, 1 al cubo por el logaritmo natural de 1 por diferencial de y, que es 0,01. Logaritmo natural de 1, ¿cuánto es? 0. 0. Por todo esto es 0. Entonces, el diferencial de z es 3 por 1, 3 por 0,2 es 3 por 2, 6, 0,06. ¿Sí? Estamos, es decir, yo partí de una función, ¿sí? Potencial exponencial 1 al cubo y llegué a esa función. Entonces, ¿cuál va a ser el valor aproximado de z? Va a ser 1, ¿sí? 1 al cubo, ¿sí? Si quieren así, más el diferencial, 0,06, ¿sí? Entonces, esto va a ser 1,06. Z, que es el valor aproximado, es 1,06. A este le voy a llamar Z, si no, no se va. Aunque a este le llame Z, no, porque sin incrementar, bueno, lo dejamos así. Z, 1,06. Es el valor aproximado. Aproximado. ¿Sí? En mi época no había calculadora, cuando yo empecé a estudiar. Recién empezaron a salir. Entonces, si me pedían calcular el valor aproximado de 1,02 elevado a la 3,01, tenía que aplicar, ¿sí?, el diferencial. Bien, entonces, ahora yo, con la calculadora, puedo sacar el valor exacto. ¿El valor exacto cuál sería? Pongan 1,02 elevado a la 3,01. Ese sería el exacto. Trabajábamos con el aproximado, pero bien, quiero mostrarles 1,061 418 168. O sea, profe, usted redondeaba. Ahí, espérame, ahí le faltaron 3 cifras en el medio. 1,061 418 168. Por las dudas se lo quiere poner completo. Miren el exacto y miren el aproximado. Claro, no hay nada. No hay nada. ¿Ven? Profe, y, o sea, usted redondeaba 3 ahí como hizo ahí en la derivada. Claro, yo sabía que tomaba una función, ¿no es cierto? 1 al cubo es 1. A eso le sumo el diferencial. ¿Se acuerdan cómo hacíamos en análisis 1? Calcular el valor aproximado de 1,02. Hasta ahí llegábamos, porque era igual, ¿no es cierto? Función
Era una función, me daban una función. A ver, esto lo voy a borrar si no va a quedar. Me daban una función en análisis 1, por ejemplo, y igual a x cuadrado más 1. ¿Sí? Y me decían calcular el valor aproximado en el punto 1,02. El valor aproximado de la función, ¿sí? En el punto 1,02. ¿Y cómo lo hacían? Esto lo han hecho. A ver, mis alumnos, no me hagan quedar Tus mal. alumnos, sí, profe, nosotros de licenciatura Por estamos favor. lejos. Esta es la función cuadrática, ¿no es cierto? La parábola, cuyo vértice está en 1. ¿Sí? Gráficamente lo estoy haciendo. X al cuadrado más 1 es ¿Qué la función, hacíamos? profe. Claro, ¿qué hacíamos? Y igual a x cuadrado más 1, sí. ¿Qué hacíamos? Calculábamos el valor en 1, ¿sí? En 1, acá, en 1, que en este caso, para x que vale 1 es 2, trazamos la horizontal, miren qué fácil ver. Tomamos la tangente, gráficamente así, ¿sí? Tomamos, exagerando, un delta x, acá ¿cuánto vale el delta x? Acá, delta x 0,02. Entonces, delta x 0,02, exagerando el gráfico, supongamos que este es 1. Este es delta x, ¿sí? Es 0,02. ¿Por qué? Para alcanzar el punto, 1,02. Entonces, calculábamos, en vez de calcular delta i, calculábamos el diferencial, que era este el diferencial, gráficamente, este es el diferencial de i, ¿sí? Que es igual a la derivada, f', gráficamente, la pendiente a la tangente en el punto 1, ¿sí? Era la derivada por delta x, que es 0,02. Entonces, a ese valor, esto es f' de x por delta x, o diferencial de x, que era 0,2. A este valor le sumábamos esta ordenada, esta, que es 2 en este ejemplo. Es decir, que el valor aproximado, y miren que es lo mismo en análisis 2, el valor aproximado, ¿sí? Del número 1,02 es igual al valor a f de x, a esto, que es f de x, que vale 2 más el diferencial de y. ¿Me entienden? Esto es lo mismo. Y ahí aparece este 1. Nadie me preguntó por qué aparece el 1 en el cubo. Esto es el valor en el punto xy más el diferencial. Pero en este caso el diferencial es con respecto a x, con respecto a y. O sea, que tuve que tomar las derivadas parciales. ¿Ven la analogía? Si yo sé análisis 1, puedo aprender análisis 2 y puedo aprender análisis 3. Están relacionados los temas, chicos. Lo mismo que en el práctico, ¿sí? Le damos la teoría, hacemos este práctico y de ahí nos vamos allá. ¿Se entiende? Esto lo hacíamos también, ¿sí? Y mientras que el valor exacto, 1,02, lo sacan con la calculadora. Claro, está bien. O sea, podemos verificar, digamos, con el calculador. Sí, claro. Profe, perdóneme, Sí. yo no me acuerdo bien, en realidad no lo vimos, debo ser sincero, o si lo vimos no me acuerdo. Ahí cuando te pone, cuando puse acá, valor aproximado 1,02 igual a 2 más diferencial de y. Ese diferencial de y, ¿qué sería? 2x, o sea, la y derivada. F', claro, 2x, ¿sí? Valuado en el punto, en el entero más próximo que es 1, lo hacemos. Diferencial de y es igual a la derivada 2x por diferencial de x, que en este ejemplo es 0,02. ¿Sí? Ajá. Y x es 1, entonces diferencial de y, ¿sí? 2 por 1, 2 más 2 por 1, 2 menos 0,02. 0,04.
¿Estamos? Sí, 0,04. Sí, profe. Entonces, el valor aproximado, 1,02, va a ser igual a 2,04. 0,04. 004. ¿Sí? Claro, está bien. ¿Vamos? Sí. Que es el aproximado. El exacto lo sacan con la calculadora. Es lo mismo. Acá solo puse esto. Esto, no lo elevé al lado. ¿Me entienden la diferencia? Acá tengo una función de dos variables independientes, x e y. Acá tengo una función de una sola variable, que es x. ¿Me Bien, entienden? o sea, en esta de análisis 2 lo que hacemos es calcular el diferencial para recién poder hacer el cálculo de la suma, que es la que usted hace aquí abajo. Y ese 1, Exactamente. como es una constante, la trajo, Eso. digamos. Exactamente. Ahí Sí. está. ¿Se entendió? Sí, creo que sí. Es cuestión Ahora no de... les hace falta meter la calculadora. Sí, no. El valor sí, o sea, el valor exacto lo sacamos con la calculadora. Por eso digo, Claro. o sea, Pues yo ¿para pido qué la nos da esto? Digo yo, ¿para qué nos da esto si lo podemos calcular con la calculadora? Es la aplicación del diferencial. Es Si la no aplicación, la sí. calculadora, si no, lo tienes que hacer así. Sí, Como sí, lo hacemos nosotros. a medida que usted lo iba desarrollando y llegamos al valor exacto, después pidió el valor exacto, ahí entendimos, Claro. ahí como me cerró, digamos, para que... Exactamente. Y esto se aplica en teoría de error. Es la base de teoría de error, es que es toda una teoría en ingeniería civil, por ejemplo, mucha aplicación en topografía, donde hacíamos mediciones con cinta, por ahí si la cinta se dilata, me acuerdo, íbamos a medir y sí, había dilatación, o había contracción, depende de la temperatura, ¿me entiendes? ¿Vieron cómo van jugando las variables? Pero esa es la realidad. Claro, en realidad, profe... Y de ahí nacen los modelos matemáticos, ¿y sí? Pero teniendo en cuenta esto, ¿no? O sea, para armar un modelo matemático necesito los conocimientos previos. Y es esto, análisis matemático, 1, 2 y 3. ¿Sí? Bueno. Es difícil, profe. No. Va, o sea... Es difícil, me refiero, si uno quiere ahondar bien y hacerlo bien, exacto, como corresponde, lleva tiempo el aprender y el aplicar, pero vale la pena. Vale la pena por el producto final que uno saca, es más exacto, es más, o sea, va a tener menos desgaste, no sé, dependiendo de la aplicación que uno tenga, ¿no? Pero pensándolo a nivel de producción, por ahí va a tener menos desgaste o voy a tener un mayor incremento y eso. Sí. Yo ahí puse, yo lo saqué, porque como doy también en ciencia económica, les puse ejemplos relacionados con la carrera, ¿me entienden? Y hay muchísima aplicación, desde el costo, demanda, oferta, etcétera, ¿sí? Beneficios y otras cosas. Se aplica muchísimo. Bueno, chicos, es todo por hoy. Y cerramos con esto. Y vemos la clase que viene. Vamos a ver, derivada direccional y gradiente. ¿Sí? Porque guardan muchísima relación. ¿Estamos? Bueno, nos vemos, chicos. Estamos viendo, profe. Chao. Cuídense. Nos vemos, profe. Ya saben, mañana y pasado no tienen que salir. Sí. Profe, disculpe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hay veces que yo hago ejercicios y me quedo frenado en alguna parte, son del práctico. Sí. En cualquier caso, yo no me acuerdo qué ejercicios hice, cuáles me dieron la duda, pero en cualquier caso, si en medio de la semana, si yo le consulto por el grupo, usted podría contestarme por lo menos con alguna ayuda o algo así. Sí. En cualquier momento puede ser, ¿no? No hace falta que sea en el momento. La idea es que practiquen. Sí. Y si no, bueno, sí, yo uso el grupo, pero podría ser también por la plataforma, pero no hay un foro habilitado o algo así. Sería la otra vez. Ay, sí, yo me olvidé de habilitar el foro, pero bueno, igual, sí, la verdad que me olvidé. Bueno, yo voy a ver si en estos días habilito el foro, y lo hacemos también por ahí.
es otra Y de posibilidad. todas maneras, Facu, no queda de más que hagas la consulta al grupo, porque por ahí tu duda es la duda de muchos, y bueno, y vos venís haciendo ejercicio, no sirve, va, por lo menos a mí. Claro, exactamente. La cosa es que, bueno, la puedan ver todos también, ¿no? Y por eso, si usamos el grupo, un foro, creo que todos la van a poder ver. Y Sí, poder ver. a mí, por lo menos lo personal, no me molesta que mandes al grupo de WhatsApp, cosa Sí, que ahí muchos, podemos ver todo y compartís la duda, digamos. hay Y bueno, bastante en la guía, ¿no? También, por si les sirve de algo. Bastantes ejercicios y algunos de aplicación en la guía. bien, profe, ahí lo vamos a tener en cuenta. Bueno, chicos. Muchas gracias, profe. Deje de grabar, no se olvide. Sí. Ya lo hago, ¿verdad? Bueno, ya mismo les paso la foto porque si no... Eso, así no se Es olvide. verdad, Muchas gracias, buen fin de semana, profe. Igualmente, chicos. Muchas gracias, Nos profe. vemos, profe. Igual, Hasta luego. Muchas gracias por la Hasta luego, clase. chicos.